Buenas tardes, país. Bienvenido una vez más a Opinión Pública. Hoy yo me siento gratamente impresionada por una dominicana que tiene en sus raíces un aprendizaje y una carta de presentación profesional que es única en el país. Me refiero a la doctora Norma Duarte, quien es neuropsicóloga, pero tiene, a pesar de eso, una serie de maestrías que nos vamos a dar paso a ustedes para que conozcan de la preparación de esta señora profesional que tenemos en opinión pública. Vamos a hablar de algo que es pandémico en este momento, que es la salud mental. Vamos a ver todas las aristas de esta problemática después que nos permita pasar unos compromisos comerciales. Enseguida volvemos. Para sentirse bien y ir a sus compromisos sociales, visite siempre al mejor salón de esta capital. Salón Marcia Beauty Center. Está en la Rómulo Betancourt, esquina Cabonabo. Y para mayor información puede llamar a su teléfono 809-482-3239. Doctora, casi a medio año de la pandemia, el secretario de la Organización Mundial de la Salud dijo que lo que iba a venir era más grande, que iba a ser una pandemia de la salud mental. Y eso lo estamos viendo por los casos de trastorno que estamos viendo no solamente en el país, sino a nivel mundial. Me gustaría que nos comenzáramos, antes de que usted nos dé sus especialidades, que nos dé este tip de lo que está pasando en el mundo y en República Dominicana. Así es, usted como lo ha expuesto, a raíz de la pandemia hay una pospandemia en el tema de insalubridad mental. Porque si hablamos de salud mental, claro, vamos a hablar de algo de manera pues beneficioso y positivo. Pero es importante destacar el concepto correcto de cómo debemos referirnos. Una pandemia de insalubridad mental, ¿por qué? Imagínese usted que el ser humano es social y el ser humano tiene que estar expuesto a estar cerrado, donde no puede dar la mano, donde no puede dar un abrazo a un ser querido, donde no puede socializar normativamente. Esto ha generado, ¿verdad?, en todas donde hay personas a nivel mundial, fue una crisis de salud mental, post-pandémica. También la crisis económica y el hecho de que se murieron muchos abuelitos y personas de la familia que no pudieron ir al entierro. Eso creo que trató de que eso fuera mucho más penoso para la familia. Los duelos no resoludados, es decir, cuando usted pierde un ser querido o cuando una persona se separa, que tiene un tiempo de casado, una relación, si no se hace un acompañamiento correcto, entonces hay dificultad en ese procesar de ese otro ser que ya no está. ¿Cómo yo proceso mi vida a partir de ese ser querido que no estaría? Entonces, en la pandemia fueron demasiadas las informaciones que crearon pánico, ansiedad, mucho estrés, un cerebro colapsado en cortisol. Entonces, familia expuesta a que no sabían, no tenían idea de qué iba a pasar, madres gestando. Exacto. Que hoy hablamos de que por qué hay tantos niños con tema de autismo, claro, y hiperactividad y déficit de atención. Bueno, imagínese usted cómo estuvo ese ser, cómo estuvo esa madre llevando esa vida ahí dentro. Es decir, con cuántas preocupaciones, cuánto subido de presión, cuánto destello de la hormona que produce el estrés, el cortisol, inflamación de un cerebro. Entonces,
todo esto, sin conocimiento, sin información correcta, se proliferaron las noticias fake news. Sí. Es decir, te envolvían una noticia verdadera, pero te enmascaraban varias cuestiones falsas de interpretaciones. No sabemos si era para vender o buscar views, como se dice hoy. Y claro, todo esto ha creado una inestabilidad a nivel de lo que es la psique, el proceso evolutivo, psicológico y normativo que debe tener una sociedad. Nuestra sociedad, la República Dominicana, está en crisis. Usted se está refiriendo a los adultos y dentro de los adultos a los niños. También, es decir, porque son seres humanos, los seres todos somos biopsicosociales y hubo una parte de eso que somos de manera normativa y natural que se atrofió. Creo que los niños deben ser más tratados con esta pandemia porque son los más vulnerables, ellos y los ancianos. Así es. Deben ser tratados la familia completa, los distintos sistemas, tanto educativos, tanto familiares. Diego, yo me refiero a que ellos tuvieron la mayor carga dentro de la pandemia. Vulnerabilidad, sí. Es decir, fueron muy vulnerados. Exacto. Y también, como le dije, no solo los niños y los adultos, ese padre que también no sabía y que tenía que salir a la calle a buscar el peso, que no sabía con qué se iba a enfrentar allí afuera, con mucho miedo, pero con la valentía de proveerle a su familia. Esta persona también tuvo su descompensación a nivel de la irrigación cerebral normativa que debe tener un ser dentro de una sociedad. Pero están los gobiernos y el de República Dominicana conteste para enfrentar esta pandemia de la salud mental, ¿o no? Se hacen intenciones. Yo pienso que lo que hay en el estado actual y ¿verdad? Que fue el que le tocó en la otra gestión, pues, manejar todo el tema de esa crisis, se han hecho los intentos, pero obviamente que esos intentos no son suficientes. No son suficientes porque los recursos destinados a manejar el tema de salud mental no está siendo muy como distribuido. No hay esa gran cantidad de recursos para distribuirlo, para paliar el tema de insalubridad mental. Por ejemplo, ¿cómo le explico? Se hacen líneas de ayuda a nivel de, usted llama una línea, que supuestamente detrás hay un profesional, pero no sabemos si ese profesional cuenta con toda la expertise para tratar esos casos específicos que van a llamar ahí. Es decir, no es masivo. El tema de que las ARS no cubren el tema de la salud mental es como quitarle a una población, quitarle una parte de la masa cefálica para que pueda restaurarse. Es decir, el hecho de que usted está pagando un impuesto y que ese impuesto va destinado para cubrir una salud, entonces, ¿por qué las ARS o las personas que tienen, verdad? Porque es un consorcio. Las ARS simplemente son las administradoras, pero arriba de las ARS está un consorcio que dirige. Hay empresarios que dirigen allí. Entonces, a estos empresarios no les interesa cubrir el tema de la salud mental. No les interesa. ¿Por qué? Porque dirán es muy costoso, pero es más costoso los infartos microcerebrales, es más costoso una persona que debute o persona que ni siquiera tenga la edad y debute con un ACV. Es decir, es más costoso todo esto, pero a esto las aseguradoras pues se llevan mayor cantidad de recursos y no tienen que estar cubriendo un tema de salud mental. Pero la salud mental, yo siempre he propuesto y he dicho en este país, siempre en todos los círculos, que si cubrieran, por ejemplo, 20 sesiones de salud en tema de psicología, 10 cada 6 meses. Es decir, tuviéramos una población donde por lo menos va paliando el tema de la salud mental. Con 10 sesiones usted puede recuperar mucho su armonía,
mucho su confianza. En 10 sesiones de terapia la gente puede saber su autoeficacia, entender su identidad personal, darse cuenta de sus habilidades, de sus competencias. En 10 sesiones de terapia se puede cubrir eso. En 10 sesiones más de terapia en el año, podemos entonces recapitular y rehabilitar aquello que se quedó como un poco en el aire dentro de ese proceso de curación o sanación psicológica, ¿verdad? Pero necesita que le cubren de psiquiatría. Creo que una persona en psiquiatra, no soy psiquiatra, pero los que me dicen los colegas donde yo derivo, una persona va más o menos cada mes. Es decir, el seguro le cubre en algunos casos mensual, pero Y eso no basta. Pero eso no basta, ¿sabe por qué? Porque ese usuario que va a ese centro de asistencia de salud que es privado, paga literalmente 3,000 pesos y la aseguradora lo que le paga al profesional de la psiquiatría son como 1,000 y pico o 1,200 pesos, en algunos casos 800 pesos, en otro caso a la psicología le quieren cubrir una hora de sesión de terapia en 600 pesos. ¿Qué psicólogo que tenga formación de nivel de maestría varias y doctoral va a dar una asistencia por 600 pesos de una hora en crisis? Eso no es posible. No es un médico, no es un profesional que usted en 15 minutos ya lo asisten. En 15 minutos, un cardiólogo con vocación le puede dar a usted 20 minutos de asistencia, pero eso es mucho. Imagínese un psicólogo, es una hora mínimo que hay que trabajar con una psiquiatra. La primera dama y Salud Pública están tratando de hacer este programa de conferencia para tratar de la salud mental. ¿Qué tipo de opinión le merece eso? Mire, yo creo que aunque sea la primera dama y aunque sea el presidente de la República, siempre deben ir a los canales correspondientes. Nosotros tenemos un colegio dominicano de psicólogos que es el autónomo en decir cuáles serían las mejores alternativas o políticas públicas que pudieran, ¿verdad? Que pudieran apalear a la mayor población, al de a pie, al de abajo. Entonces, los programas generalmente que tienen el Estado no van a ello, se le toca. El Colegio Dominicano en toda su trayectoria de todos los presidentes últimos que han pasado por ahí han tenido un deseo, una motivación, llevan carta, quieren reunirse y no se le escucha. Entonces, un país donde una persona o un grupo de personas, aunque dirija un país que no entiende cómo funciona un cerebro humano, quiera paliar ¿con qué? ¿Quién te está asesorando? ¿Qué organismo te asesora? Te asesora un organismo internacional que no conoce la idiosincrasia de un pueblo dominicano. Entonces estamos enlatando o estamos buscando personas que no tienen idea de cómo funciona un dominicano. Aunque usted sea dominicana y usted dirige zapatero a su zapato. Es decir, muy buena la intención de la primera dama, muy buena la intención del Estado, pero al fin y al cabo eso no va a mediar. Eso es mediático. ¿Y cuál sería su propuesta en este caso? Mi propuesta es que deben ir o deben dejarse asesorar de los profesionales competentes. Y los profesionales competentes están dentro de las organizaciones. La comunidad de los psiquiatras deben dejarse asesorar por los psiquiatras, por esa comunidad de psiquiatras dominicanos, por el Colegio Dominicano de Psicólogos, por lo que saben y entienden qué es lo que hay en ese cerebro, qué es lo que ese cerebro está segregando. ¿Cuál es la diferencia entre psicólogo, psiquiatra y neuropsicólogo? Bueno, hay diferencia. El psiquiatra es el médico que estudió medicina, se graduó de médico, estudió durante 5 o 6 años la carrera de medicina y luego estudia 3 años aproximadamente en una especialización, una formación doctoral prácticamente de psiquiatría, esa especialización. Entonces, el psicólogo es un licenciado que estudia incluso en una facultad distinta.
El médico se estudia en una facultad de ciencia de la salud. En nuestro país, el psicólogo se forma en una facultad de humanidades. ¿Por qué? Porque estamos trabajando con el tema del humano, de qué está pasando con el ser humano. Entonces, esa es una licenciatura. Y dentro de esa licenciatura hay varias áreas. Por ejemplo, usted se dedica a la psicología escolar, usted se puede dedicar a la psicología clínica, que para el ejercicio de la psicología clínica se necesita un mínimo de 2 años de especialización para abordar o tratar un paciente. Es decir, que ningún psicólogo clínico en este país se puede atrever, recién graduado de psicología clínica, a hacer un ejercicio solo. Tiene que estar acompañado de un profesional ya que tiene la maestría o de un psiquiatra de cabecera, que es el que va a observar lo que va a ser como un acompañante. No va a poder dar esa terapia, esa profilaxis no la va a poder dar. Y el neuropsicólogo es aquel que estudia, puede estudiar psicología, generalmente estudia psicología, una de las denominaciones específicas, y luego se especializa en el funcionamiento del sistema nervioso. ¿Cómo funciona el sistema nervioso y cómo esto tiene relación con la conducta y el comportamiento? Esa relación de esa segregación de esos bioquímicos cerebrales a través de esos funcionamientos de los distintos lóbulos y las distintas partes que componen el cerebro, eso lo estudia profundamente un neuropsicólogo. El psicólogo lo estudia un poco, pero el neuropsicólogo es el que tiene el compendio del funcionamiento del cerebro. Más o menos, no voy a decirlo igual, pero muy parecido a un estudio de un neurólogo. El neurólogo también es médico, pero que se especializa específicamente en ese funcionamiento de ese cerebro. Pero nosotros lo hacemos desde la mirada psicológica. El neurólogo lo hace desde la mirada médica. El psiquiatra lo hace desde la mirada de las patologías y las afecciones que tiene el único facultativo para prescribir en trastorno de ansiedad, depresión, esquizofrenia, cualquier afección de índole psicológica es el psiquiatra. El psicólogo no prescribe, por lo menos en nuestro país. Ya en Estados Unidos hay psicólogos que se forman, duran 1 año aproximadamente. ¿Por qué? Porque hay pocos psiquiatras en esas ciudades. Hay pocos psiquiatras y entonces le permiten a los psicólogos clínicos específicamente hacer como una validación o una certificación, hacer como una certificación en prescripciones. Para eso tiene que estudiar aproximadamente 1 año en todo lo que implican esos psicofármacos y esas bioquímicas y cómo todo esto puede entonces entrar. Pero en nuestro país todavía esto no funciona. Entonces, en el Centro Neuropsicológico Nuevo Comienzo, ¿qué actividades usted prescribe? ¿Qué es lo que hace su centro? Mi centro es un centro especializado, nuestro centro es un centro especializado. Se creó en el 2006. En el 2006 tenía el nombre de Centro de Terapia y Psicodiagnóstico Nuevo Comienzo. A partir de nosotros recibir la titulación de España como neuropsicólogo, en el 2018 le colocamos el nombre que hoy tenemos, pero se encarga de ¿qué? De evaluar e intervenir los trastornos del neurodesarrollo y los trastornos neurodegenerativos, específicamente el Alzheimer, la pérdida de memoria, en la vejez, ya la última etapa de la vida, cuando las personas sufren también jóvenes, que también es bueno decirlo, muchos jóvenes están teniendo microinfartos cerebrales, es decir, ACV, jóvenes en el sentido que antes no se veía, precisamente por el balance de cortisol, de generación de estrés, de no saber cómo lidiar con el día a día. Entonces están teniendo también, antes eso se les decía que era de gente vieja, en la última etapa de la vida. Y ahora vemos personas, por ejemplo, nosotros teníamos un asistente que está en este libro, aparece por ahí, que es muy valioso, que quiero que también le diga de qué se trata y qué le puede ayudar a los televidentes para que puedan abrevar de ese libro. Ok, aquí le decía que esta persona, que parece una imagen de este libro, le decíamos el tío naturaleza porque daba una terapia con el contacto de las matas,
las flores, de las hojas, de todo lo que había y sembraba y le ponía a los niños a hacer una terapia interesante de regulación de sus emociones a través de ese contacto con la terapia y la planta. Entonces esta persona con 50 años le dio un ACV y simplemente falleció. Cuando conversábamos, una carga muy grande de estrés, no tenía cómo lidiar con los temas de la vida cotidiana, pero sin embargo era un excelente acompañante. Todavía no había terminado la carrera de psicología y es una tristeza que después de la pandemia mucha gente jóvenes, ¿verdad? Han tenido estos microinfartos cerebrales o ACV que se presenta como una nueva mirada a ir perdiendo un poco la capacidad de la memoria, se van quedando como con ese residuo y uno dice, ¿y por qué una aparición tan temprano? ¿Por qué un Alzheimer o una pérdida de memoria tan temprano? Uno se pregunta, hay que investigar sobre eso. Yo estoy de verdad muy motivada a investigar sobre esos temas. Entonces, ¿dónde se encuentra, para terminar con todo eso, dónde se encuentra este centro? El centro está ubicado en la calle Y Paseo de los Médicos. de teléfono. Muy bien. El centro está ubicado en la calle Paseo de los Médicos, casi esquina José Contreras, eso es en La Julia, en la misma calle del Colegio Médico Dominicano. Y el libro de Trastorno del Neurodesarrollo es el primer libro que se escribe en la República Dominicana sobre los trastornos del neurodesarrollo. Es un libro que está dirigido a los padres, a los profesores, a los psicólogos, a los pediatras, a los psiquiatras y a todo el público, a los neurólogos y a todo el público que quiera accesar. Y con un lenguaje muy llano y sencillo puede entender cómo se puede tratar un niño con autismo, con hiperactividad, con problemas de aprendizaje, y hay una amplia gama de técnicas que yo la quise, ¿verdad?, poner al servicio del público. Yo le oí diciendo que usted es su bebé. Este libro es su bebé. Ese es mi último bebé. Yo tengo 3 publicaciones ya del libro. Ese es mi último bebé. Vamos a hacer una pausa para volver con los bebés de la doctora. Enseguida volvemos. Muy buenas tardes. Hoy a través de la Facultad de Humanidades y de la Dirección de Publicaciones de la Academia ponemos a circular el libro Trastornos del Neurodesarrollo, una visión humanística de la autora, la doctora Norma Duarte. Un nuevo comienzo, una nueva vida, para que la gente... Le deseo muchos éxitos. Es un gran aporte para el desarrollo de las humanidades desde la Escuela de Psicología. Bienvenidos y bienvenidas a todos ustedes también. Un nuevo comienzo, una nueva vida, para que la gente goce de bienestar. Ese es mi nieto. Se vive y se aprende, se hace camino al andar, pero a veces necesitamos entender que debemos de nuevo empezar. Si caemos nos levantamos, todos unidos podemos ser hermanos, así que comencemos juntos a caminar. Un nuevo comienzo, una nueva vida, para que la gente goce de bienestar. Un nuevo comienzo, una nueva vida, para que la gente goce de bienestar. Pero como que se nos han quedado sus calidades profesionales. Díganos algo desde cuándo comenzó con esta carrera hasta lo que está ocurriendo ahora. Bueno, yo comencé ya después de ser madre de 3, la carrera universitaria.
muy empeñada en estudiar psicología escolar, que fue mi licenciatura original. Muchísimos diplomados que iba y salía los domingos, que mi esposo me decía, Norma, pero ¿hasta la cuánta? Y eso era iniciando. Estudié psicología escolar, estudié maestría en psicología clínica, un máster en neuropsicología de España y finalmente hice un doctorado en ciencias humanas, estudios sociales y culturales del Caribe, el primer doctorado con título propio de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Yo fui la primera persona que presentó la tesis doctoral de los temas que están distribuidos en el libro. ¿Y por qué usted dice que su centro es único en América Latina y el Caribe? ¿De qué se trata? ¿De qué se trata? Bueno, cuando estuvimos trabajando la recopilación de datos de todos los centros que asistían en Latinoamérica y el Caribe, que era mi foco a nivel doctoral, que teníamos que investigar, nosotros teníamos que investigar en todos los países o la mayoría de los países de Latinoamérica y el Caribe con relación al tema que nosotros íbamos a tratar la tesis doctoral. A mí me tocó hacer esa recopilación de data por 1 año y medio, de 3 años que duró nuestro doctorado, 1 año y medio buscando toda esa data y buscando nos damos cuenta que lo que nosotros estábamos haciendo en nuestro centro no se estaba haciendo en ningún lado. Y le explico. En la mayoría de los lugares, si tú vas a buscar un servicio por terapia del lenguaje, te van a cobrar por terapia del lenguaje. Pero no ven a ese ser como el todo. Nada más ven que va a necesitar esa terapia del lenguaje. Nosotros no vemos ese ser así. Nosotros vemos el todo más que suma de parte, como dice la Gestalt. Y entonces, ¿qué hicimos? Comenzamos a ver que ese niño, esa niña o esas personas que van con esa demanda también demandaban terapias emocionales, terapias conductuales, terapias psicopedagógicas, terapia de socialización o habilidades para la vida. Y entonces nosotros le armamos un paquete y le cobramos menos incluso que lo que costaría una terapia en nuestro país, que lo que costaría una terapia del lenguaje. Y nosotros le armamos ese muñeco de intervención a ese ser que es integral, que es el tema de la integralidad, de ver el todo de ese ser. Y nosotros le trabajamos todo, generalmente en 1 hora, 1 hora y 15 minutos, y a veces 2 horas, dependiendo del caso, y se le cobra literalmente como si fuera una sola intervención. Bueno, entonces eso no lo hacen en ninguna parte del mundo. Es un centro de servicio de verdad. Así es. Nuestro apellido así no lo propone. Duarte. Hacer algo por mi país y por mi sociedad. Pero mire, en ese centro usted atiende a muchas personas. Cuando usted inició el mismo centro, ¿qué tipo de tratamiento usted dio antes de la pandemia y qué tratamiento da después de la pandemia? ¿Hay alguna definición de diferencia? Bueno, antes de la pandemia los casos eran normal y común, normativo. Iba el niño que iba derivado de la escuela, que lo mandaban por una dificultad de aprendizaje, que no atendían, que lo mandaban a evaluar. Uno naturalmente hacía pues la intervención de evaluar, pero después de la pandemia entonces ya no eran los niños, sino que iba la mamá, que iba el papá, que iba el tío, que iban integrados, que todos necesitaban asistencia. Después de la pandemia se veía más esto, iban más en demanda completa. Yo quiero saber cómo tratar a mi hijo, no tengo paciencia para tratar a mi hijo y yo no quiero que mi hijo sufra una consecuencia porque yo tenga ignorancia de cómo tratar a mi hijo. Es decir, las demandas iban ya un poco más de sistema. Yeah. Y ahí se trabajaban, se veían individuales y se veían colectivos. Entonces, eso pasó, eso fue una de las cosas como que uno le dio como un sentido, oye, pero antes la gente nada más traía el niño, o traía el adolescente, o venía la persona adulta sola, pero después de la pandemia, la demanda es más integral. Es más familiar. Más familiar. Es decir, aunque estemos abordando un caso específico, los padres están también interesados y cuando uno le explica que deben quizás recibir una orientación. Y es mejor aparte, ahora, mejor la terapia. La gente se siente muy cómoda, la verdad. La gente se siente muy cómoda porque se ven todos los puntos
y en algún momento del proceso de la terapia, pues uno le invita a que venga al sistema que tiene que ver con ese niño, el que lo va a buscar al colegio, el que lo baña, el que lo asiste, que entre todos hagamos un proceso que yo le llamo y le he trabajado, que también es único en mi centro, la técnica del neurodiálogo. ¿Cómo es eso? La técnica del neurodiálogo es yo comprender todo cómo cada quien se comunica en un sistema, cómo cada persona se comunica de manera individual, cómo la persona tiene conciencia o no de esa comunicación. Y se hace una especie de neurodiálogo porque como yo soy neuropsicóloga, yo tengo que estar observando esa parte, de qué parte del cerebro está tu diálogo, que si son tus emociones, si es tu amígdala cerebral, que es la parte que tiene que ver con las emociones, la sede de las emociones, si tú solamente estás educando a través de ese enojo, si estás educando a través de una supuesta educación, una cultura de paz o pacífica, ¿qué parte de tu cerebro es el que está más protagonizando eso? A eso yo le llamo neurodiálogo, porque existe una comunicación neurodialógica en ese ser que está comunicando lo que está comunicando. Yo tengo que interpretar para yo poder intervenir literalmente lo que ya yo entiendo que esa persona está en condiciones de escuchar en mi intervención y ese abordaje. A eso yo le llamo el neurodiálogo. Mire, las redes sociales tienen una doble vocación, la buena y la mala. ¿Qué de trastorno ha tenido para la salud mental el asiduo de tantos niños como mayores de las redes sociales, más inmersos en su día a día? ¿Qué trastorno ha degenerado? Adicciones. El primer trastorno que se ha generado es el uso indiscriminado de las tecnologías, de los dispositivos electrónicos, las adicciones electrónicas. Una adicción, un consumo, una persona, yo decía en un programa anterior, en otro lugar, decía que nuestros ojos tienen unas células y esas células hacen una función. Y hay unas células que se llaman conos y hay otras células que se llaman bastones. Y nuestros ojos naturales no están programados para durar mucho tiempo expuestos en esto. Ya ahí le estamos haciendo un daño a nuestra visión, a nuestro sistema visual. Entonces, ¿por qué? Porque vamos atrofiando esas neuronas, esas células receptoras de la luz, de la rapidez que un mensaje pasa, y creamos esa adicción a un niño de pequeño por no dejarlo desarrollar sus pulmones, que llore de manera normativa, que se vaya autorregulando con su llanto, un papá o una mamá desesperado, impaciente, nervioso, le dan su dispositivo incluso, que usted no sabe la cantidad de cosas que puede usted como adulto estar teniendo ahí, y su hijo de repente maneja una información que lo daña, que lo trauma. Imagínense un padre que le gusta la pornografía y le da a su niño un aparato abierto y el niño de repente, en lo que papá está con otro aparato, el niño está mirando pornografía. ¿Tiene edad ese niño de mirar esas imágenes? ¿Qué va a crear en esa psique de esas imágenes? ¿Cómo se va a fundar ese cerebro? ¿Cómo va a funcionar ese cerebro? Es decir, la verdad que la crisis de la pandemia también ha dejado una crisis de la adicción a la tecnología. Mi cerebro yo no se lo dejo en manos de un artefacto. Por más cosas que yo tenga que hacer, mi cerebro, como el caballo, el jinete, que va regulando, el jinete que está ahí, que sabe cómo regular su caballo, el cerebro debe ser capaz de saber cuándo tú debes frenar y cuándo tú debes silenciar y cuándo tú debes guardar y cuándo tú debes poner bajo llave, para que pueda tener la irrigación normativa de estos bioquímicos como las endorfinas, la dopamina, la serotonina, las oxitocinas,
y dejar y disminuir el nivel de cortisol en tu cerebro. Entonces ahí hablamos de un cerebro evolutivo, de una persona que sabe cuándo autorregularse. Y en los niños saben autorregularse. ¿Quiénes son los que tienen la capacidad de ayudar a que sus niños se autorregulen? Los Adultos. padres, claro. Pero si los adultos están todos en Belén con los pastores, dirían popularmente, ¿dónde va a parar la cosa con estos niños? ¿Qué sociedad nos espera a nosotros? Me gustaría que eso quede como abierto para que puedan. Doctora, usted sabe que Francia y en varios estados de Europa le prohíben a los alumnos ir con los celulares. Y si lo van, lo dejan fuera del aula. Que me gustaría que usted nos dijera qué apoyo tiene para estos niños, que esos educando le prohíban ese celular. La mayor aportación que hacen esos educando, esos sistemas de esos países desarrollados es que la verdad que son bastante interesantes, inteligentes, porque saben cómo funciona el cerebro de cada individuo por cada ciclo de la vida. Los niños y niñas no tienen la condición de estar expuestos al uso continuo de tablets y celulares. Entonces, como saben cómo funciona el cerebro en esos sistemas educativos, muy bien que lo dijo Leslie Al, dice, si supiéramos, educar sin saber cómo funciona el cerebro humano, literalmente es como querer hacer un guante sin nunca haber visto una mano. Entonces, en esos países... Repítelo, doctora, ¿cómo es? ¿El guante? Ok. Un sistema educativo, un maestro, un sistema educativo que no sabe cómo funciona el cerebro humano, literalmente como querer hacer un guante sin nunca haber visto una mano. Cito, Leslie Al. Qué ejemplo. Entonces, esos países están haciendo lo correcto. ¿Y qué parte de esta pandemia fue que influyó tanto en los adultos para el abuso infantil? El abuso infantil. ¿Qué tanto ha degenerado después de la pandemia el abuso infantil? ¿O era antes lo mismo o ahora es más grande? Bueno, si tenemos un sistema nervioso que no se puede autorregular de manera natural, se espera que esos padres que tienen que educar con sensibilidad de un ser humano que no está en tu mismo estadio ciclo evolutivo, que tú entiendes y comprendes cuál es el estadio evolutivo de tu niño. Entonces, si ese padre o esa madre está estresado, le falta la alimentación, tiene problemas de empleo, tienen hasta 2 y 3 empleos para llevar la comida a la casa, para cubrir los gastos educativos aunque tengan una escuela pública, ¿verdad? Obviamente que esa persona no va a educar correctamente a ese niño, no lo va a llamar a la atención de manera correcta, de acuerdo a la edad. A un niño se mira a los ojos y a un niño se coloca el adulto literalmente del tamaño de los ojos. Cuando hay un niño pequeño sentado en una silla, usted debe aplatarse, ¿verdad? Bajarse al nivel de los ojos, porque esa es la seguridad que ese niño se lleva de ese adulto. Pero cuando usted se levanta, este niño percibe a un adulto, un ogro, una persona que la imagen mental que representa a ese niño en ese momento es que vienen a hacer algo que yo hice y se cuestiona, lo hice mal. Ese discurso de baja autoestima que empieza temprano en el hogar. ¿Y quién dijo que usted tiene derecho a hablar? ¿Y quién dijo que usted tiene derecho a hacer esto? Y yo le dije, y yo le dije, y yo le dije. Estos son sistemas que violentan los procesos psicológicos de los niños y niñas. Y así también las comparaciones. Mira a tu hermanita. Horrible. Mira a tu hermanito. Horrible. Es decir, yo siempre he dicho que el bullying empieza en el sistema del hogar. El primer maltrato psicológico, la primera violencia se ejerce en un hogar donde no hay herramienta para educar un ser. Un ser que a usted como adulto no le pidió venir a la vida. Entonces, usted debe buscar la ayuda como adulto para no
darle y hacerle tanto daño a su niño o su niña. Eso es dentro de la casa, pero me voy a referir ahora al abuso sexual en los niños. Era antes mayor de lo que es después de la pandemia, es mayor que ahora. Yo no tengo una estadística literalmente para poder... Lo que usted ve en su consultorio. Bueno, lo que veo en mi consultorio es que si hay un niño que no está siendo supervisado, de qué programa se está viendo, usted no sabe con qué hay detrás de la cámara y puede estar creyendo que está hablando con una persona, un coetáneo, uno de su propia edad, sin embargo es un adulto pederasta que está detrás y usted no sabe, pero si usted no supervisa, si usted no pone claves, si usted no le pone un stop a eso, y si un niño usted no habla con ellos y le dice, los celulares de tus compañeritos en la escuela, no lo use, no vea lo que ellos ven. ¿Por qué? Porque usted no está supervisando. Papi y mami no están ahí para ver lo que tú ves. Entonces, papi y mami necesitan que tú veas lo que tú tienes que ver por tu edad. Y ese es un nivel de comunicación que cualquier niño o niña ya a partir de los 5 o 6 años puede con un lenguaje muy sencillo írsele educando. ¿Para qué? Para prevenir. ¿Para prevenir qué cosa? Esos abusos. Yo he tenido niños de 12, 11 años que van a mi consultorio con se cortan porque vieron un programita, niño de 11 años, que dicen que hay un reto. Y el reto es que tú tienes que hacer tal cosa. Y ya cuando tú hagas este otro reto, tú vas a ser superior, tú vas a tener superpoderes. Entonces, mire cuántos niveles de agresividad y de violencia y de perversidad se encuentra con el uso indiscriminado de la tecnología, ese abuso, esa falta de supervisión de ese ser como adulto. Muchas madres solteras creando sus hijos también, que le dan todos los gustos porque piensan que le falta algo. Si tiene un padre, aunque sea para ti como mujer el peor de los hombres, el discurso inteligente y de salud mental que tú puedes tener para tu hijo es decirle un discurso bonito, crearle una mejor imagen de ese padre o viceversa, o de esa madre. Y ahí tú contribuyes con la salud mental de tu hijo y de tu hija. Pero si tú le dices, yo soy mamá y papá, usted no tiene papá, su papá es esto o aquello, imagínese la cantidad de violencia que está recibiendo ese ser. Bueno, vamos a seguir con violencia después de la pausa. Enseguida volvemos. Doctora, después de la pandemia, ¿cuánto hemos los dominicanos incurrido en la violencia? La violencia intrafamiliar, la violencia callejera, de tránsito, de feminicidio. ¿Cómo usted ve todo este aspecto después de la pandemia? Esas son las consecuencias de no destinar los recursos necesarios para el tema de la profilaxis en términos de salud mental. Todo lo que se ve en los diferentes contextos es simplemente una consecuencia de no ponerle el carácter a la salud mental en nuestra República Dominicana, el carácter real, no el carácter poético. El poema es muy lindo, pero a la hora de aterrizar en el contexto, pues lamentablemente no se va a hacer lo que hay que hacer. Entonces, toda esta generación de violencia, de maltrato, de feminicidio, de suicidio, tiene que ver con que hay un pueblo que está gimiendo, solicitando a un Estado políticas reales, públicas, para asistir a esos cerebros que están colapsados. Esos cerebros que están colapsados y que aparecen, todo lo que está apareciendo, que hasta para uno como persona de la salud mental le da brega volverlo a mencionar, asimilarlo y volverlo a mencionar, es decir, comunicar eso es muy doloroso. Entonces yo pienso que aquí lo que hay que buscar es, como dije anteriormente, que el Estado se auxilie de los expertos que están en los diferentes colegios
profesionales que tienen que ver con el tema de la salud mental, tanto en el Colegio de Psiquiatras y el Colegio Dominicano de Psicólogos, el CODOPSI. Estas comunidades van a ayudar a presentar propuestas para hacer intervenciones reales y puntuales a las distintas comunidades que convergen en nuestra República Dominicana, que es tan pequeño en función de lo que otros países tienen. Hay otros países que le interesa la salud de su gente, que le interesa el bienestar de su gente, que trabajan por ese bienestar real, no por querer manipular información y decir que estamos haciendo. Lo que se está haciendo nunca será suficiente hasta que las partes correctas estén en esa mesa de diálogo, transformando a través de programas reales que inicien en las escuelas, que inicien en los hogares, que se sigan en los hospitales. ¿Usted cree que un país como este, que tenga menos de 300 camas para crisis de salud psiquiátrica, es un país que está apostando al bienestar de su gente? Yo me hago este cuestionante, y no solo yo, la comunidad de los psicólogos está literalmente muy preocupada, y de los psiquiatras de nuestro país, literalmente muy preocupada, a menos que hayan 2 o 3 que quieran decirle al Estado, al presidente o a la primera dama, la fórmula mágica de cómo hacer lo que nunca se ha hecho. Creo que hay que ser serio, que hay que ser honesto y que hay que buscar a las personas y a las entidades correctas, y no hay que buscar expertos, porque aquí hay demasiada gente con cerebro. Aquí hay demasiada gente entendiendo la dinámica de la salud mental, y hay muchas propuestas que se quedan engavetadas y empolvadas. Aquí hay muchos presidentes del colegio en todo este tiempo que han tocado la puerta, que han llevado su propuesta al Congreso de la República y al mismo y que han hecho proyectos de ley. Y que han hecho proyectos de ley, como está reposando la ley del Colegio Dominicano de Psicólogos, que desde el año pasado, hace 2 años ya, reposa y que nadie la ve. Tendría que volver un maestro como el que tuvimos una vez, un Tilson Mejía Rical, que se empoderó de la importancia de la salud mental en nuestra República Dominicana, y que a partir de ser un político también era un psicólogo, se empoderó. Pero esta ley necesita una nueva revisión, y ojalá que el Congreso de la República pueda desempolvar nuestra ley y darle salida a ella, porque ahí hay mucha propuesta muy interesante para que nuestro país literalmente mejore esta pandemia de insalubridad mental que tenemos. Doctora, casi no estamos llegando al punto final del programa, pero me gustaría su mirada a lo que está pasando en las escuelas dominicanas, lo que está pasando con la ministra de Interior y Policía, que ha mandado a las escuelas para el asunto de la pandilla dentro de las escuelas dominicanas. ¿Cuál es su punto de vista? Yo no sé si son programas, como digo, mediáticos, por todo lo que está ocurriendo a nivel social. Se sabe, para nadie es un secreto, que las escuelas, por lo menos en los alrededores de las escuelas, ¿verdad?, están desprotegidas, porque cualquiera puede incursionar, llamar a un niño, una niña, a un adolescente y proponerle cosas que ese niño y ese adolescente todavía no está en edad de asimilar. Y entonces sería un buen gesto. Para mí es un gesto que hay que dejarlo que madure, y ojalá que eche sus raíces y ojalá que perdure en el tiempo. Le deseo mucho éxito en este proyecto. Doctora, una reflexión final dentro de lo que es la salud mental del pueblo dominicano, una mirada total de lo que estamos pasando. En esa agenda que tenemos ahí, si me la presta, yo escribí en el 2018, escribí un pensamiento que dice: un país que invierte en su gente y en la salud mental es un país habitable.
El nuestro se ha ido convirtiendo en una especie de selva. Urge literalmente recatarla, a menos que esto sea parte de una estrategia patológica. Mejor de ahí no se puede terminar un programa. Dándole las gracias, doctora, por toda la luz, por todas las enseñanzas, por todo el andamiaje que usted ha vertido en este programa, por toda la sapiencia, por toda el estudio que usted ha llevado por tantos tiempos que no ha vertido en este programa. Ojalá que eso llegue a buen recaudo, de que le oiga y que sean políticas públicas como usted ha definido en este programa para la mejor salud mental del pueblo dominicano. Yo estoy debidamente muy orgullosa de haberla traído, orgullosa de usted como profesional y orgullosa por su apellido, duartiano. Norma Duarte es una doctora que nos ha traído muchas informaciones pertinentes para la salud mental del pueblo dominicano. Y ustedes, amigos, será como siempre el próximo domingo donde yo de nuevo les encuentro en otra opinión pública. Hasta entonces.